¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Tengan, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre, un gusto y un placer acompañarles en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Psicología Educativa, que afortunadamente estamos llegando a su fin con bastante conocimiento con respecto a teorías, con respecto a autores, y tenemos una clase bastante, híjole, es que no sé cómo llamarla sin afán de, pues, de hacer algo o decir algo que no debería, pero el día de hoy te voy a compartir pantalla para que veas a lo que me refiero. El día de hoy es un tema no polémico, pero bueno, lo voy a decir desde mi perspectiva profesional. Siento que es un tema al cual no se le ha dado de manera formal, profesional, si tú quieres, no se le ha dado la relevancia que merece dentro del terreno educativo, ¿no? Entonces, te presento el tema del día de hoy, enfoque psicoanalítico. Vamos a ver qué es, bueno, no vamos a ver, vamos a estudiar el aprendizaje como vínculo amoroso. Después vamos a ver la psicología social y evolutiva, aprendizaje social y desarrollo cognitivo y la importancia del medio social en el desarrollo psicológico. Así es que mira, con esta imagen del cerebrito consciente y de nada más y nada menos que Sigmund Freud en caricatura, vamos a dar paso a la clase del día de hoy. Permíteme unos segundos. Sale, vámonos, vámonos de lleno, como dijeron acá en mi pueblo. Ok, primero para entender qué es el enfoque psicoanalítico de la psicología en la educación, pues vamos a entender dos conceptos, este y el de la siguiente diapositiva, con respecto a qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría, repito, el funcionamiento de la mente humana. Así es, una teoría más que nos habla o nos explica desde un punto de vista del señor que vemos aquí a nuestra derecha, mi izquierda en este caso, la derecha de ustedes en su pantalla, espero, de Sigmund Freud. Es un método de investigación y surge o nace y se desarrolla como un tipo de terapia. La psicoterapia se centra en explorar el inconsciente. Vele subrayando esta palabra porque va a ser muy importante para el resto de la clase, ya que la exploración del inconsciente, eh, a través de ella se busca comprender el comportamiento, los sentimientos y los patrones de pensamiento de una persona. ¿Ok? Desde otro punto de vista, podemos entender que el psicoanálisis, de acuerdo a McCloy en el 2014, es un tipo de terapia, aquí vamos a entrar en debate ahorita con psicólogos y pedagogos, que tiene como objetivo liberar, anota esto, mira, te lo voy a subrayar. Imagínate que, solo imagínate, imagina nada más, que pudieras asistir a la escuela y en estas sesiones liberar emociones, recuerdos reprimidos o este, o que pueda realizar actividades para curarte de un mal que tienes ahí a nivel inconsciente. De acuerdo con Maslow, es un tipo de terapia que tiene como objetivo liberar emociones y recuerdos reprimidos para llevar al cliente a la catarsis o curación. El objetivo del psicoanálisis desde esta perspectiva es llevar a la parte consciente de nuestro cerebro o de nuestras acciones lo que hay en el nivel inconsciente o subconsciente. Este objetivo se logra al hablar con otra persona acerca de las grandes preguntas de la vida, las cosas que importan y sumergirse en las complejidades que se encuentran debajo de la superficie de apariencia simple.
Hablando bueno, me la voy a guardar ahorita te la digo. Te voy a poner un videito muy rápido que quiero que veas y voy a regresar con una técnica que utilizo, un servidor utiliza mucho en el salón de clases, sobre todo en nivel básico, preescolar a medio superior, para despertar esta parte consciente. Dame un segundito, te pongo el video. Quiero que anotes aquí en el video. Me voy a ir poco a poquito, te voy a ir guiando para que podamos ir desmenuzando el video y y podamos entender, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis desde la perspectiva teórica? Digo, nos vamos a ir muy rápido. Si, si quieres leer la teoría completa, búscalo así como teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Te podría servir el yo y el ello, una pues, como decimos, de las non plus ultras. Si quieres leer un poco más de este autor, también, mira, anótale. Teoría psicoanalítica es algo que debes de leer. Informe sobre mis estudios en París y Berlín, 1856-1886. Hipnosis de 1891, todo es de Freud, ¿eh? De Freud. Y trabajo sobre hipnosis y sugestión, que no las he encontrado. El de Histeria de 1888 también es muy bueno. Ese, incluso hay películas y series basadas en ese libro. Entonces, ese ti raccomando. Ancora andiamo a guardare una piccola filmografia nel YouTube. Aspettatemi un po'. Vado a compartirti. Ok. Dame un segundo, me voy a ir tantito, porque ya es que luego se traba, pero quiero que anotes y que pongas mucha atención. En este video hablaremos sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica terapéutica la cual tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales de una persona basándose en el inconsciente. Ok, investigación. Investigación como docentes, como pedagogos, como este, pues sí, como especialistas en la educación, algo que debemos de tener en cuenta es cuando en un proceso educativo recibimos a una persona, lo primero que tenemos que hacer, o sea, el primer beneficio que nos aporta la teoría es la investigación de esto que dice aquí el video, ¿eh? Ojo. Objetivo, la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales de una persona basándose en el inconsciente. Ok, investigación y tratamientos de los problemas emocionales. Debemos de saber que como seres sociales que somos, como seres humanos, todos tenemos no deficiencias, no problemas, no limitantes, sino circunstancias que nos permiten desarrollarnos o no en el día a día en determinado proceso educativo. Esto puede llevar también a que frente al fenómeno educativo, frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, no todos tengamos las mismas disposiciones. Así es que esta parte, junto con lo que habíamos anteriormente, la motivación, las necesidades humanas, tienen mucho que ver antes, previo a enfrentarnos a un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sigue tomando nota. La teoría del psicoanálisis se enfoca en estudiar la personalidad de cada individuo y busca obtener una explicación entre la mente y el comportamiento humano. El psicoanálisis fue creado por el neurólogo austriaco Sigmund Freud a principios del siglo XX. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío que se destacó por su amplia investigación de la neurología hacia la vertiente psicológica. Es considerado el padre del psicoanálisis.
Ok, quiero que entiendas otra cosa. Aunque esta teoría ha sido duramente criticada desde su aparición, recuerda que la propone un médico neurólogo, alguien que entiende de manera correcta cuáles son los usos, funciones y alteraciones del cuerpo humano, específicamente en la parte cognitiva. ¿En qué consiste el psicoanálisis? El psicoanálisis define que la personalidad es el resultado de los conflictos de la mente de cada individuo. A partir de estos procesos mentales, cada individuo realizará una conducta y comportamiento determinado. Sigmund Freud creía que la personalidad se desarrollaba durante el nacimiento e infancia. En esta etapa de nuestra vida es cuando se tienen más desarrollados los impulsos psicosexuales, los cuales son una mezcla entre la sexualidad y los procesos mentales. Sigmund Freud consideraba que esta etapa de la vida es una lucha constante entre los impulsos biológicos y expectativas sociales. Acá hay que ser claro, si de acuerdo a esta teoría existe una lucha constante entre lo biológico y cómo nos desarrollamos, imagina, solo imagina la importancia que tiene un docente o una docente a un tallerista, por ejemplo, un cuentacuentos, una persona que es elegida para un curso de verano. Obviamente estamos hablando de actividades educativas formales e informales durante la primera, segunda y tercera infancia, es decir, de los 6 a los 12 años, ¿no? Entonces, imagina esta parte en cuanto a la relevancia que puede tener una persona que me pueda ayudar o que me pueda guiar en este proceso o que no me permita ser de manera consciente. La mente debe resolver estos conflictos para que la persona pueda generar un desarrollo mental. Sigmund Freud distinguía tres niveles de conciencia. Mente consciente, la cual comprende las ideas y emociones de las que el ser humano es consciente. Mente preconsciente, es la que almacena información como los recuerdos de la infancia y se puede acceder a través del psicoanálisis. Mente inconsciente, es la más oculta. La mayoría de los impulsos, deseos y pensamientos de una persona se desarrollan en esta parte. Los sueños. Se ha determinado que los sueños son un medio para acceder a nuestros pensamientos inconscientes, los cuales son demasiado inquietantes para nuestra mente consciente. Los sueños se han catalogado como una experiencia humana universal que puede describirse como una puerta a la mente oculta. En la terapia psicoanalítica se puede implementar un método donde el paciente hable sobre sus recuerdos y relate sus sueños con el fin de desbloquear la mente inconsciente. Con la interpretación de los sueños se puede determinar cómo el inconsciente provoca comportamientos inapropiados en la realidad. El psicoanálisis. Ok, ahí quiero que añadas en la parte de psicología educativa que no solamente es un tipo de terapia en donde encontramos un terapeuta y una persona, sino que podemos llevarlo a las aulas. ¿A través de qué? De lo que podríamos entender o conocer al día de hoy como anota, escribe mindfulness, mindfulness, así, mindfulness, este, como técnicas de futurización, previsualización, y manifestación para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? La idea es desbloquear la mente desde una parte creativa, pero seguimos. El análisis refiere que la mente inconsciente se estructura en tres partes. El ello. Este se distingue por buscar la gratificación inmediata de manera impulsiva para satisfacer deseos. Está catalogado como los instintivos primitivos de nuestra mente. El yo es la voz de la razón que negocia con el ello y el superyo. Es un intermediario que busca un equilibrio entre lo que la sociedad espera de nosotros y nuestros deseos. El superyo es la conciencia moral la cual busca hacer lo correcto. En esta se reflejan las normas y principios éticos adquiridos en nuestro entorno social. Estos tres modelos estructurales se hablan entre ellos para tratar de resolver los impulsos y los sentimientos encontrados en la mente. Psicoanálisis en la actualidad.
En la actualidad, las investigaciones y teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud han otorgado aportes significativos en la psicología moderna. Sus descubrimientos marcaron un antes y un después. Gracias al psicoanálisis, en la actualidad, este medio desarrolla en los individuos una personalidad consciente que resuelve conflictos internos y permite desarrollar las relaciones humanas, así como la funcionalidad y productividad de los individuos en sociedad. Ok, vamos a entender entonces que desde esta perspectiva, este tipo de terapia o esta teoría del desarrollo consciente, en la cual a través de nuestros deseos, no es que sean reprimidos, bueno, es que sí, no es que sean, sí es reprimidos de manera sexual, tienen un origen en la manera sexual, ¿no? En ese camino. Desde ahí podemos entender que todo, pero absolutamente todo, de acuerdo, repito, de acuerdo con esta teoría, influye en el proceso de aprendizaje. Dicen por ahí los psicoanalistas, y es una de las frases más famosas que se les atribuye a esta corriente de pensamiento, la frase, cito, ¿no? Infancia es destino. Y en términos de infancia es destino, pues nosotros podemos darnos cuenta que dependiendo de la manera en que te desarrolles en la infancia, podremos o no forjar algún tipo de destino a futuro. ¿Qué hace el enfoque psicoanalista en el aprendizaje? Considera las experiencias de la infancia, los conflictos internos resueltos o no, o por resolver, las emociones no resueltas, y la capacidad de un individuo para adquirir conocimientos y habilidades. ¿Qué hace? Considera el inconsciente, el enfoque psicoanalítico, analiza, perdón, la historia individual, ve al aprendizaje como un proceso dinámico, utiliza herramientas como el juego y el dibujo y busca comprender sobre todo esta parte, las dificultades del aprendizaje. Digo, no es que las demás no. Sin embargo, esta parte de comprender las dificultades del aprendizaje no es otra cosa mm, parecida a la empatía, sino a la atención analítica y sistemática de los posibles o las posibles limitantes o los posibles eventos o experiencias que han permitido o no que una persona se pueda desarrollar dentro de un contexto educativo. Este mismo enfoque busca una comprensión profunda de estos factores emocionales y psicológicos, y su relación con el desarrollo cognitivo. La idea desde el psicoanálisis es desarrollar y superar obstáculos para potenciar aprendizajes. ¿Ok? Ahora, quiero que anotes esto y que le saques una captura de pantalla. Te voy a dar un ejemplo mientras tú terminas de copiar o estás imprimiendo o lo que tengas que hacer. Quiero que leas esta parte. La teoría psicoanalítica del aprendizaje sostiene que los traumas y las experiencias emocionales tempranas de la infancia pueden tener un impacto duradero en la personalidad y el comportamiento de un individuo. Repito, la teoría psicoanalítica del aprendizaje sostiene que los traumas y las experiencias emocionales tempranas de la infancia pueden tener un impacto duradero en la personalidad y el comportamiento de un individuo. Según Freud, el desarrollo de la personalidad sigue una serie de etapas, cada una de las cuales está caracterizada por una zona erógena. Si tú no sabes qué es
una zona erógena, te voy pues a dar ese dato. Es una zona del cuerpo, no es cualquiera, ¿eh? Ahorita te digo cuáles son. Una zona del cuerpo cuya estimulación provoca sensaciones de placer, a menudo asociadas con la excitación sexual. Entonces, repito, um, según Freud, el desarrollo de la personalidad sigue una serie de etapas, cada una de las cuales está caracterizada por una zona erógena y un conflicto psicológico particular. ¿Cuáles son las zonas erógenas? Perdón. Erógenas más comunes: la piel, las orejas, los lóbulos específicamente, los muslos, la piel, pues, bueno, la parte interna con los aductores, y la cintura, el abdomen, las axilas, eh, el pecho o los pechos, el cuello, la nuca, la boca, la lengua, los labios, obviamente, pues el interior de la boca, y los genitales. ¿Ok? Esas son las zonas erógenas. Entonces, si estamos hablando de que esta personalidad se desarrolla de acuerdo a este, pues, a situaciones o eventos psicológicos que tienen que ver con una de estas zonas, pues será importante primero lo de acá, ¿no? Que en el momento de, perdón, no me había dado cuenta de la cámara, que en el momento de enseñanza-aprendizaje, estas experiencias emocionales a temprana edad que no sabemos cómo manejarlas, que se van manifestando de acuerdo al día a día, que a muchos docentes o que muchos especialistas en educación se nos olvida o no estamos conscientes a veces en el momento de tras perseguir un objetivo, que este impacto puede durar por toda la vida. Ejemplo, ahora sí, suponiendo que tu maestra le tienes miedo a los ratones y de repente lo sacas al patio de juegos y se cruza uno de la calle a una escuela y tú le dices, ¡ay! Un ratón, y ninguno de esos niños tenía miedo. Imagínate cómo van a desarrollar su personalidad con base en la figura de autoridad que tú representas. Te voy a poner lo siguiente, quiero que pongan muchísima atención. Estas son saca el screenshot, igual déjame mover un ratito. Estas son las etapas que propone Sigmund Freud del desarrollo psicosexual. Etapa oral desde el primer minuto de nacido hasta los 18 meses. La zona erógena por la cual sentimos placer es la boca. El conflicto es la dependencia y la independencia. Normalmente a esta edad, de 0 a los 18 meses, que estamos hablando del año y medio, la tarea del niño es aprender a satisfacer sus necesidades sin depender exclusivamente de su madre. Ojo, dependencia de alimento, independencia, ¿no? Aprender a satisfacer sus necesidades sin depender, perdón, exclusivamente de su madre. ¿Qué hacemos a esa edad? La mayoría tomamos pecho materno, ¿ok? Que es lo más sano, ¿no? Lo más recomendado. Entonces, a través de ese estímulo que nos produce, perdón, que nos produce la succión del pezón de nuestra madre, muchos buscamos dependencia o independencia y se meten, pues la gran mayoría de las personas se meten cosas a la boca, ¿ok? ¿Por qué? Porque también, desde otro punto de vista, es el medio en el que exploramos el mundo o entendemos el mundo. Después del año y medio a los 36 meses, la zona erógena es el ano. El conflicto es el control de esfínteres. Sabemos que acudir al baño produce cierto placer, ¿no? Que nos libera. La tarea del niño es aprender a controlar sus funciones corporales. Después venimos a la etapa fálica de los 3 a los 6 años. La zona erógena son los genitales, hombres y mujeres. El conflicto es cómo me identifico con mi padre si es del mismo sexo y el deseo incestuoso si el padre del sexo opuesto. ¿Ok? Estamos desarrollando la personalidad y la identidad de género. ¿Ok?
Cuando nos referimos al padre del mismo sexo, es, por ejemplo, hombre y mujer tienen un descendiente, vamos a llamarlo para efectos de esta clase, pero uno es, o sea, tienen dos hijos, pues. Uno es hombre y uno es mujer. ¿Cómo se identifica ese hijo hombre con el padre que es hombre y con la madre que es mujer y viceversa, ¿no? ¿Cómo se identifica esa hija que es mujer con la madre y con el padre que es hombre? ¿Ok? Son las primeras figuras que tenemos ahí como ajenas a nosotros. Después está la etapa de la latencia de los 6 a los 12 años. No hay una zona erógena específica, es la identificación con el mismo sexo y el desarrollo de habilidades y competencias. Es una preparación para lo que viene después, que es una etapa genital. Y acuérdense que después de los 12 en adelante comienzas a desarrollar una etapa productiva. Nuevamente los genitales y el conflicto es diferente, el desarrollo de la sexualidad adulta y formación de relaciones íntimas y todo lo que esté íntimamente ligado a mi desarrollo social. ¿Ok? Esta teoría psicoanalítica del aprendizaje sostiene que los mecanismos de defensa, como la represión y la negación, son una forma en que el individuo maneja el estrés y la ansiedad que se derivan de las experiencias traumáticas. Cada mecanismo de lo que sea, de represión y de negación, puede tener impacto en las personas en la capacidad para aprender y adaptarse a situaciones nuevas. En el ámbito educativo, la teoría psicoanalítica del aprendizaje puede desempeñar importantes avances. En el caso de cuando yo trabajo con un aprendizaje esperado o estoy persiguiendo un objetivo, debo de generar estrategias que le permitan a los estudiantes expresar sus necesidades y emociones de manera abierta y honesta. ¿Ok? Vámonos con el primer subtema, que va a ser este, el aprendizaje como vínculo amoroso. Te voy a dar un segundito, cópialo así y necesito que me hagas una lluvia de ideas. Me la vas a mandar por WhatsApp. 10 palabras. Esto no es tarea, pero sí es participación en clase. Así como estés viendo esta clase, quiero que me hagas una lluvia de ideas. Aprendizaje como vínculo amoroso. Y la lluvia de ideas es con respecto a, o bueno, al tema, cómo afecta el vínculo amoroso al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Te voy a dar 30 segundos. Ay, perdón, no me había dado cuenta que teníamos el micrófono apagado. Quiero que a partir de aquí pongas apunte, ¿no? Este, sí, así anótalo como apunto o apunte, perdón, o actividad de clase. Vamos a ver qué es el aprendizaje como vínculo amoroso y quiero leerte un poquito. Estamos hablando del clima en el aula. Ah, ¿cómo hablamos de una relación maestro-alumno? A ver, vamos a entender desde esta perspectiva
El concepto de una relación sexual, anótale ahí, ¿qué es una relación sexual? Si tú estás pensando únicamente en el coito, quiero que descartes esa idea, ¿ok? Todos, desde que nacemos, somos propensos a que nos dé. Estamos supeditados a mantener relaciones sexuales de todo tipo y de todo carácter con personas de diferentes edades y la mediación o la acción que podemos tener entre diferentes figuras de autoridad, entre diferentes figuras de género, es lo que nos permite templar nuestra personalidad en el momento de aprender cualquier cosa. Me explico y te pongo un ejemplo. Imaginan imagina que el concepto, bueno, no, esto anótalo, el concepto de relación sexual es todo tipo de interacción que tiene un ser humano con una persona de su mismo género o del género contrario. Ese es un tipo de relación sexual. Lo que tú conoces como penetración o coito, eso obedece a otros términos. Puede que dentro de los mismos parámetros, pero diferentes patrones conductuales. Eh, Ahora, en este tipo de relaciones que tenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, normalmente tenemos una relación muy ligada a este proceso. El maestro con el alumno con la escuela, ¿ok? La escuela con la sociedad y yo en la sociedad. Las relaciones entre el adulto y el niño son la base para muchos aprendizajes, incluso de las habilidades académicas. Y no es que me lleve bien con mi maestro o con mi maestra, sino que tiene que existir una serie de características que me permitan aceptar o pasar por alto actitudes, gestos, detalles de la otra persona para que pueda sentirme cómodo, para que pueda sentirme pleno, libre en mi estado natural en el momento de aprender. Es por eso que muchos docentes no caemos bien o que muchos alumnos no caemos bien, porque siempre va a estar ligado pues a esta parte, ¿no? Eh, ahora, los alumnos tienen una serie de necesidades. No se limitan a aprobar una asignatura. La eficacia del maestro depende de su capacidad para satisfacer estas necesidades básicas, incluso sin ser consciente de ello. Anótale ahí cuáles son, así anótale cuáles son las necesidades básicas de un ser humano. Las necesidades fisiológicas. Si tú eres de los pedagogos o pedagogas que aún solicita que le pidan permiso para acudir al baño, déjame decirte que algo estás haciendo mal, porque no le podemos negar el derecho de ir al baño a cualquier persona. Y si tú eres de los alumnos, imagina que pides permiso y dices, maestra, maestro, ponente, señor investigador, ¿me da permiso de ir al baño? Solamente esta pregunta, ¿qué pasaría si te dijeran no? O si te dijeran sí, ve, anda, pero no hagas. ¿Ok? Tenemos necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. Normalmente estas necesidades están ligadas al bienestar, al que me pueda desarrollar de una manera digna, vamos a decirlo. Pero dentro del salón de clases, si yo como docente me puedo dar cuenta que estas necesidades no han sido cubiertas, voy a tener que hacer algo al respecto, porque estas necesidades no pueden ser tomadas a la ligera. Mientras, de acuerdo a Freud, perdón, mientras no se consoliden estas necesidades, vamos a seguir teniendo limitantes en este aspecto. Ahora,
hablando precisamente de lo importante que eso es este vínculo, cualquier intercambio entre educadores y niños o niñas se debe de dar en un contexto emocional que facilite o dificulte la actitud y capacidad emocional del niño. Los educadores autoritarios impacientes que gritan al menor contratiempo, que descalifican a sus alumnos, que ignoran los sentimientos, las emociones negativas, que son molestas y que tenemos que esperar que se pasen, que dejan hacer a los niños lo que deseen sin ponerse límites, que no ofrecen respuestas emocionales alternativas a una negativa, que amenazan para que los niños dejen de estar tristes o enfadados, que menosprecian los sentimientos de los niños, ya estás muy grandecito para llorar, poseen una baja inteligencia emocional. El maestro tiene la labor de apoyar y estimular el aprendizaje de sus alumnos, dependiendo de las características personales de este, de los valores que promueva y la metodología que aplique en clase. El aprendizaje será de una forma u otra. Soy más del aprendizaje significativo por eso. Ok, también hay que observar, anótale ahí, cómo entendemos el aprendizaje como vínculo amoroso en el aula, el alumno y su comportamiento. Decía nada más y nada menos que Paulo Freire que educar es un acto de amor y por lo tanto un acto de valor. ¿Ok? Así con esa frase lo vamos a enmarcar. Ahora, ¿por qué es importante generar vínculos dentro del aula? Ah, pues para desarrollar primero las habilidades básicas, decían, o los estudios más recientes en neurociencias confirman que el vínculo afectivo es posible gracias al aprendizaje. Te hablo de estas relaciones sexuales en donde podemos tener todos la capacidad de vivir o convivir en un momento o en una situación de aprendizaje. ¿Ok? Estamos desarrollando y apuntalando la psique del niño en cuestión a dificultades, logros, habilidades o intereses, ¿no? Desde una perspectiva psicosocial, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta de lo importante que puede ser hacer un mapa conceptual, salir al patio de juegos, cantar una canción para desahogarnos, porque todo esto, toda esta información como vínculo amoroso, el alumno la va percibiendo de manera inconsciente y vamos asociando que estas conductas son muestras de cariño o de afecto de carácter pedagógico. Todo mundo sabe, y aquí quiero que pongan mucha atención, todo mundo sabe que cuando un maestro se preocupa por ti, normalmente está al pendiente, ya sea que te exija o que te haga ver tus errores, ¿no? Entonces, esta parte hay que tenerla muy consciente. Segundo, perdón, tantito, ¿qué vamos a entender como vínculo amoroso? Anótale ahí. ¿Qué es un vínculo amoroso? Un vínculo ya sabemos que es algo que te liga, algo que te ata, algo que te sujeta a algún tipo de concepto afectivo. Un vínculo amoroso es la conexión emocional profunda y significativa entre dos o más personas, que es íntima, que es de confianza, que es de apoyo mutuo y de afecto. La mayoría de esos vínculos, cuando son bien trazados dentro del salón de clases, podemos encontrar como resultado a alumnos
que tienen la capacidad de confiar en una persona que les enseña y que saben que no se va a burlar de ellos y que les puede generar una solución a cualquiera que sea el problema que están por abordar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a entender por vínculo amoroso. Implica un compromiso emocional. Normalmente tiene una base psicosexual en donde una persona siente atracción física y sexual por la otra. Se construye este vínculo a través de interacciones positivas y experiencias compartidas. Lo que te digo, dentro de una escuela estamos conviviendo en el día a día y esa convivencia en el día a día nos va haciendo que tengamos confianza entre nosotros, que nos soltemos, que nos guste la manera en cómo habla el maestro, la maestra, cómo se para, cómo me enseña, cómo aprendo, cómo genero aprendizajes y esta es una parte pues sumamente importante, ¿no? Porque si no existe esa atracción por el conocimiento, difícilmente voy a generar algo en mis alumnos. Y recuerda que un maestro que no mueve emociones es un maestro con limitantes. Dame un segundo, te comparto otra diapositiva. Ahora, quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar sobre psicología social. Dame un segundo, te pongo el video, lo que carga, para que podamos entender también esta parte. La psicología social es la rama de la psicología que estudia las interacciones sociales, sus causas y efectos en el individuo. Trata de conocer cómo las personas son influenciadas por su entorno social. La principal premisa de la psicología social es que parte del comportamiento humano está regulado por ciertas normas sociales, las cuales pueden estar presentes incluso cuando nos encontramos a solas. Por lo tanto, nuestra forma de actuar surgirá de la mezcla de nuestros estados mentales con las situaciones sociales en las que nos vemos inmersos. Esta disciplina se encarga de estudiar muchos fenómenos distintos, como la influencia del grupo en el individuo, los factores que influyen en la persuasión, el altruismo, las relaciones de amistad e incluso el amor. ¿Qué estudia la psicología social? Objeto de estudio. La psicología social es una disciplina que utiliza métodos científicos para entender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de cada individuo son influidos por la presencia de otras personas. Esta disciplina trata de entender cómo nuestros comportamientos individuales son modificados por el entorno en el que tienen lugar. Nos comportamos de una forma u otra dependiendo de con quién estemos, cuál sea nuestro papel en el grupo o cómo nos percibimos en relación a los demás. La psicología social también trata de entender la manera en la que vemos a otras personas.
y cómo esto puede modificar nuestro comportamiento. La idea no es comprender nuestra manera de actuar a nivel académico, sino aprender a modificar conductas y a paliar los efectos negativos de los grupos en nosotros. Por ejemplo, uno de los ámbitos en los que más se ha centrado la psicología social en los últimos años es en entender por qué los jóvenes empiezan a fumar o beber a pesar de estar conscientes de los peligros de estas conductas. Si se logra entender cómo influye el grupo de referencia en esta situación, será posible disminuir la aparición de este problema. Áreas de la psicología social. La psicología social abarca potencialmente el estudio de cualquier campo en el que pueda existir la influencia de otra persona o grupo. Por lo tanto, la cantidad de materias que se pueden examinar desde esta disciplina son casi infinitas. Sin embargo, en la práctica existe un número determinado de ámbitos en los que se han centrado las investigaciones de esta disciplina. A continuación veremos brevemente en qué consisten los más importantes de ellos. Conformidad. ¿Qué nos lleva a actuar de la misma manera que nuestro grupo de amigos o familiares? ¿Por qué algunos individuos tienden a seguir las normas sociales todo el tiempo, mientras que otros se rebelan contra ellas? ¿Qué factores influyen en nuestras decisiones sobre si nos comportamos de acuerdo a lo que el grupo espera de nosotros o no? La conformidad es un tipo de influencia social que implica un cambio de creencias o de comportamientos, de tal manera que encaje mejor con un grupo de referencia. Su estudio es uno de los ámbitos más importantes de toda la psicología social. Obediencia. La obediencia es una forma de influencia social en la que un individuo actúa en respuesta a una orden que le ha dado otra persona, que normalmente es una figura de autoridad para él. Se asume que para que exista realmente obediencia, el sujeto no habría actuado de la misma manera de no existir la orden. Este campo de estudio tuvo su principal auge tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se intentaba comprender cómo habían podido producirse los horrores perpetrados en la Alemania nazi a manos de personas que en otros contextos habrían podido llevar una vida totalmente normal. Autoconcepto. Aunque a primera vista pueda parecer extraño, la psicología social también estudia nuestro autoconcepto. Se trata de la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, nuestras creencias sobre cómo somos realmente. La clave es que esta visión de quiénes somos está muy influenciada por nuestros grupos de referencia. Discriminación. Otro de los campos más estudiados por la psicología social es el de la discriminación, en base a factores como el sexo, la etnia, la orientación sexual, la edad o el país de origen. Casi todas las formas de discriminación están basadas en estereotipos y prejuicios que se derivan de la manera en que percibimos a distintos grupos de personas. Los prejuicios incluyen comportamientos cognitivos, pensamientos, emocionales y de comportamientos. Su estudio es fundamental para aprender a paliar sus peores efectos y a comprender por qué se forman. Relaciones personales. ¿Qué hace que formemos una amistad duradera con una persona en vez de con otra? ¿Por qué nos enamoramos y cómo se desarrolla este sentimiento? ¿En qué se diferencia la relación con nuestros padres a la que tenemos, por ejemplo, con nuestro jefe? La psicología social trata de responder a todas las preguntas y a muchas más. El tipo de relaciones que desarrollamos y la manera en que evolucionan está muy influenciado por el contexto social en el que vivimos. Por eso, la comprensión de esta influencia es fundamental para entender uno de los aspectos más importantes de nuestras vidas. Comportamientos sociales. ¿Por qué algunas personas ayudan a desconocidos aún a riesgo de su propia vida, mientras que otros agreden y atacan a los demás sin provocación? Comprender por qué nos comportamos de determinada manera con otras personas es uno de los campos de estudio más importantes de toda la psicología social. Representantes de la psicología social. Muchos han sido los científicos e investigadores que han contribuido al desarrollo de la psicología social como ciencia. A continuación veremos algunos de los más importantes. Floyd Allport. Se considera a Allport como uno de los fundadores de la psicología social experimental. Esto se debe en parte a su rigor técnico y su énfasis en medir todas las variables lo mejor posible. También es conocido por escribir el libro Social Psychology, que llegó a conseguir 13 reediciones durante los siguientes 50 años a su publicación. Salman Ash.
Este psicólogo social es especialmente conocido por sus experimentos sobre conformidad. En un ambiente de laboratorio, mostró que la mayoría de las personas serían capaces de cambiar su opinión a una que saben que es incorrecta con tal de estar de acuerdo con un grupo de referencia. También inspiró algunas investigaciones sobre la obediencia. Leon Festinger. La aportación más importante de este psicólogo fue la teoría de la disonancia cognitiva. Se trataría de un malestar provocado por una inconsistencia entre nuestro comportamiento y nuestras creencias. Según este autor, mucho de lo que hacemos está encaminado a reducir nuestras disonancias cognitivas. Kurt Lewin-Kurt. Lewin fue uno de los primeros proponentes de la investigación dinámica y es considerado por muchos como uno de los fundadores de la psicología social moderna. Su principal teoría era que nuestro comportamiento está determinado tanto por factores internos como sociales, que hay que aprender a separar para entender a las personas. Stanley Milgram es especialmente conocido por sus experimentos sobre la obediencia a la autoridad, que han sido incluso representados en varias películas y documentales, y le hicieron convertirse en uno de los psicólogos sociales más famosos de la historia. Sin embargo, también realizó otras aportaciones al campo, como la teoría del mundo pequeño. Ok, ahora vamos a entender que en cuanto a bueno, más bien a términos de la psicología social, quiero que veas esta imagen. Sí, déjame quitar el video. Cómo desde el momento en el que somos infantes, ya me pegué acá con el micrófono. Desde el momento que somos infantes y que somos parte de una sociedad, nos vamos desarrollando para y dentro de ella. Eh, y son estos cambios de los que hablaban estos psicólogos los que nos van permitiendo generar una psique, un, un lado psíquico para entender cómo el ser humano es que va desarrollándose y creciendo en etapas, ¿no? En primera, segunda, tercera infancia, en la adolescencia, en la adultez, en la juventud, en estos ritos de paso que tenemos como raza humana, y que es precisamente esta disciplina que nos ayuda a comprender que todos estos cambios no siempre, no siempre están alrededor de nosotros, pero la mayoría está acá. Porque en cuanto a términos de crecimiento y desarrollo humano, pues podemos entender de lo físico y lo no físico, y que desde el momento en el que un ser humano nace hasta el momento de su muerte, perdón, estos procesos son continuos. La psicología social evolutiva hace hincapié en los procesos de cambio por los cuales el sujeto va pasando a lo largo de su vida, teniendo en cuenta la presencia de elementos distintivos, pero sobre todo individuales, que nos hacen únicos, pero que son símiles a todo lo que respecta en el desarrollo, hombres y mujeres. Tiene en cuenta que en dicho desarrollo vamos a encontrar factores biológicos y ambientales. ¿Ok? Cosas que nos van a validar de manera sociocultural. ¿Ok? Entonces, quiero hablar además de este tema, quiero hablar de lo siguiente. Lo vamos a dejar para nuestra clase en vivo de este aspecto de la psicología evolutiva en términos de lo que nos exige el temario. ¿Qué es lo que nos exige el temario? Aprendizaje social y desarrollo cognitivo. Ok, vamos a hablar un poquito de Bandura. Voy a dejar las diapositivas aquí, las voy a ir pasando un poquito a la vez, para que veamos la importancia de esto. Le sacas screenshot, que quiero hablar de esta parte del modelado. Ok, pero quiero hablarla contigo. Mira nada más la carilla de Bandura ahí, viéndonos, y de adaptación al entorno. Entonces, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Te voy a recomendar una película. Quiero que veas Billy Elliot. Así búscala, Billy Elliot. Y
lo platicamos en clase. Ha sido un gusto, un placer y un honor acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.